Buenos días, mi nombre es Ulises Díaz Plasencia de la carrera de Mecatrónica del grupo de quinto A. El día de hoy voy a explicar brevemente en un video de 5 a 7 minutos la descripción acerca de lo que sería la actividad número 8 del proyecto final de la de la unidad 1 de expresión oral y escrita. Básicamente, en esta actividad yo redacté un problema que surgió en el trabajo hace algunos meses atrás. Actualmente las personas con las que redacté en el video ya no están laborando. La principal persona involucrada, que fue mi compañero Jonathan, se cambió de planta, pero el caso. Eh, este problema surge mediante que en un principio todo lo que éramos un grupo de tres personas que eran de la misma edad, Ludwig, Jonathan y yo estábamos en un grupo que se encargaba de un proyecto de trabajo en específico. Nosotros tres, cada uno tenía el mismo puesto, todos somos técnicos. Y pues nadie tenía problema con eso, en un principio todos nos llevábamos bien. Eh, el problema surgió cuando poco después eh, Jonathan estaba más que nada interesado ya en unirse para hacer más ameno la estancia en el trabajo. Ahí empezamos a notar la diferencia de la jerga que utilizaba él para diferentes cosas, expresiones. Él era nacido en Chiapas, pero vivió la mayor parte de su vida en Puebla. Así que tenía unos modismos o jerga diferente a la que utilizamos aquí. En cierta parte no nos molestó eso, pensamos que pues era normal. Así que empezamos a utilizar un lenguaje más coloquial. Eso hizo que las diferencias entre lo que sería la diferencia de jergas del lenguaje se entendiera o no hubiera más que problemas. El problema surgió que Jonathan de vez en cuando tenía esa actitud de llegar a exigir. Llegaba exigiendo cosas respecto al trabajo. Yo no ni me molestaba ni le prestaba atención. Yo simplemente hacía lo mío. El problema es cuando llegó con mi compañero Ludwig, que él sí le molestó esa actitud suya. De hecho, él varias veces me había dicho que no le agradaba que yo llegara de esa manera. Al final de cuentas, todos tenemos el mismo puesto de estatus laboral. Ni les más ni menos que que nosotros éramos exactamente el mismo peldaño. Eh, el problema es que Jonathan siguió haciendo esta actitud o un poco de manera más frecuente. Todo esto ocasionó que Ludwig le dijera que le molestaba mucho la forma en la que él se estaba refiriendo a tanto a él como a mí, que que no era una manera buena de dirigirse hacia las personas si quería que tener algo. Que al final de cuentas él no era nuestro jefe, y sí, es cierto, teníamos el mismo puesto. Él no era el ingeniero en turno. El problema al caso se dio, Jonathan se disculpó y luego poco después nos movieron de proyecto. A Ludwig y a mí nos movieron a otro proyecto y a Jonathan se quedó en el mismo. Eh, en el proyecto anterior nos habíamos hecho amigos Ludwig y yo de un señor que se llamaba Juan. Él nos había dicho también que le molestaba mucho la actitud que tenía Jonathan de vez en cuando iba con él. Pero en sí no le prestaba tanta atención, más que nada porque él pasaba la mayor parte del tiempo conmigo con Ludwig en el trabajo. Él era de producción. El problema es que cuando se quedó solo con Jonathan, él comenzó a exigirle, así de la misma manera. El señor ya le había comentado varias veces a Jonathan que le molestaba mucho su manera de dirigirse hacia él, pero Jonathan como que no lo entendió, o quiero entender. Y siguió con lo mismo y esto llevó a que pues, se dieran verbalmente. Jonathan fue con un ingeniero y luego pasó de que se había malentendido, de que lo había amenazado de muerte el señor de producción a Jonathan. No llevaba más problemas, nada más una amonestación,
a ambos. Y ya poco a poco se hizo más llevadera la cosa. Eso fue la descripción del problema. Lo que sería continuando con la segunda parte, de la comunicación descrita, pues aquí es más que nada para hacer entender que algunas veces, aunque hablamos el mismo idioma, no nos referimos a una cosa igual que a los demás, por lo mismo del programa de la jerga que se utiliza en varios estados del país. Aunque hablamos todos español, la jerga que utilizamos es diferente para las cosas. El tercero, el prototipo, el descuadro sinóptico que lo hice en base a Maxwell, utilizando el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de las cosas. Hice una pequeña descripción de lo que yo creía que ocasionó en base a sus diferentes fases, tal cual como está descrito. El siguiente punto, que es lo que sería las barreras de comunicación. Más que nada, las barreras más referentes fueron la psicológica y la semática. La semática que tiene que ver con los tipos de jerga que se utilizan y emplean. Y la psicológica con los de estos formas de las personas, formas y actitud de las personas. Y la verdad, de herramientas de información no hubo ninguna que se precisara porque fue un problema más que nada entre personas que pues siempre se veían, trabajamos donde mismo y lo mismo como no nos dejan utilizar teléfonos celulares dentro del plantel, se resolvió todo ahí más que nada verbalmente. Eso fue todo. Muchas gracias.